Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Te digo la verdad, me he subido un ratito a la buhardilla ganchillera porque estoy haciendo este cuello, entre muchas otras cosas, porque no sé hacer solo una cosa. Y bueno, es el borde que hablamos ayer, I-cord o de cordón, y he pensado, pues mira, les voy a enseñar cómo se realiza, así vamos un poquito a la par y cuando queramos hacer el cuello, pues ya sabremos cómo hacerlo. Lo primero que vas a tener que hacer es montar los puntos y te recuerdo que ya te he enseñado dos formas de montar puntos. Si tú tienes alguna otra, pues coge la que más te vaya a ti bien, ¿vale? Yo voy a hacer en este caso la forma que te enseñé ayer. Tienes el vídeo en el canal de cómo montar los puntos de esta forma. El número de puntos es totalmente libre, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es trabajar en punto del derecho y te voy a enseñar cómo hacer este borde de I-cord. Aquí hacemos un nudo y empezamos a trabajar. Todas las filas son exactamente igual. Fíjate que no vamos a pasar en ningún momento el punto. Sabes que a veces pasamos el punto de margen. En este caso, para hacer este borde de cordón, vamos a trabajar todos los puntos del derecho. El punto del derecho también está subido al canal, explicado muy lentamente, tanto la tensión que tienes que coger en la mano derecha como cómo se realiza. ¿Vale? En teoría, si vas siguiendo los cursos del canal, ya sabes realizar tu punto del derecho. Se realiza así toda la carrera hasta que nos quedan 3 puntos en nuestra aguja. Ahora fíjate, el hilo lo vamos a pasar delante. Esto es algo que quiero que te fijes bien. Cuando trabajamos en el punto del derecho, el hilo está siempre detrás de la aguja. Es algo que hasta ahora no te había dicho para no liarte, pero fíjate, está detrás. Y ahora vamos a pasarlo delante. Fíjate que está delante de la labor. ¿Ves la diferencia? Está detrás. Cuando trabajamos en punto de derecho, el hilo está detrás. Y ahora vamos a pasarlo hacia adelante. Esto es importante que veas la diferencia porque en este gesto simplemente ya hay diferenciación en hacer puntos de una forma u otra. ¿Vale? Entonces, cuando nos quedan 3 puntos, hemos trabajado toda la fila, toda la carrera en punto del derecho. Cuando nos quedan 3 pasamos el hilo delante y en lugar de hacer así como cuando hacemos un punto del derecho, venimos por aquí, de derecha a izquierda y por debajo, y con la punta pasamos el punto. Nuevamente pasamos el punto y nuevamente pasamos el punto. Sencillísimo. Giramos. Ahora nuestro hilo vuelve a estar detrás. Fíjate que está aquí detrás. Ahí detrás, en el tercer punto. Vamos a empezar la carrera nuevamente en punto del derecho. Tensionamos bien nuestro hilo tal como te enseñé y hacemos todos los puntos del derecho. Tienes el vídeo paso a paso lentamente si no sabes hacer punto del derecho, ¿vale? Y hacemos toda la carrera en punto del derecho, incluidos los 3 puntos que nos saltamos o que hicimos pasando, no que nos saltamos, sino que los pasamos en la fila anterior. Fíjate todo el rato que cuando trabajamos en derecho el hilo está detrás, ¿vale? Está detrás y pasa hacia adelante. Así vamos trabajando hasta que nos quedan 3 en la aguja y entonces el hilo que está detrás pasa hacia adelante encima de la labor. Fíjate, ahora está encima de la labor. Y ahora con la punta de la aguja de derecha a izquierda pasamos 1, pasamos 2 y pasamos 3. Aquí está mucho más avanzado el trabajo. Además, a mí una de las cosas que más me gustan de las dos agujas es que los hilos que son así matizados en diferentes colores, para mi gusto se ven mucho más bonitos en 2 agujas que en ganchillo. Vamos a hacer una vueltecita más porque aquí ya está súper avanzado, pero es exactamente lo mismo en todo el trabajo. Empezamos la carrera haciendo todos los puntos del derecho. No saltamos, o sea, no pasamos el primer punto, sino que todos los trabajamos del derecho. De izquierda a derecha paso mi hilo. Si tienes dudas, busca en el canal. Y cuando te quedan 3, el hilo que está detrás pasa adelante. Y de derecha a izquierda pasamos 1, pasamos 2 y pasamos 3. Giramos. Y así constantemente. Es muy sencillo, es punto del derecho todo el rato. Lo único que hacemos es que en los 3 últimos puntos cambiamos la posición del hilo y
pasamos los 3 puntos también cambiando la posición de las agujas. Estoy haciendo, creo que voy a acabar haciendo un cuello infinito con este hilo tan bonito de colores, así que si quieres ver cómo se realiza finalmente, no te olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Espero que vayas haciendo este borde de I-cord, que para mí es uno de los más bonitos en 2 agujas. Gracias y hasta pronto.